¿Cómo estás, Lalo? Buenos días. Hola, Oye, querida apenas, Yesenia. ¿Cómo yo, sé- estás? yo como que apenas siento que voy amaneciendo y a ti te veo trajeadísimo, con corbata divino, código de París, No, pues puestísimo hay que ir tú. a la Fiscalía General de la República en un rato, digo, hay que trabajar. No todos somos como mi amigo Rodolfo Montes de Oca, que siempre ahí está viendo todos los eventos y viene y sale. Todos tenemos que trabajar, solo mi amigo es el único que se da ese tipo de lujos, ¿no? Pues él es muy, muy potentado, los que no, bueno, imagínate, querida. Sí, él es nice, pero ¿sabes qué? Además, en su favor, digo, Rodolfo, no me pediste defensa. Yo aquí apuntándome tu defensora, pero él trae una hora antes que nosotros. O Ya sea, no, ves. para Rodolfo son las 7 de la mañana. Y verlo también ya en camisa ahí en el, no sé, en el despacho, en la biblioteca, en algo, no se pasen, yo vengo derrapando del programa de anoche, como despertando todavía. Ve también a Felipe, ya están puestos ahí, oigan, me sorprenden. Díganme, por favor, qué se meten para cuando sea grande ser como ustedes. Uy, amiga, ya te dije, yo un montón de analgésicos y antiinflamatorios. Ahí si quieres, ahí te paso. Oye, pero son sin receta o con receta, porque si no ahí vamos a tener un tema, ¿no? No, amiga, pues me los mandaron con receta después del accidente, ya que. Ese es el tema. Ese es el tema. Estoy aquí Vamos buscando a los redes. dos. Ok, vale, vale. Gracias, ya voy. Voy. Hola, hola. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Derecho. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y hoy arrancamos esta emisión con un ambiente distinto para muchos porque es tiempo de vacaciones, de descanso merecido, de bajar el ritmo, pero aquí también nosotros seguimos firmes, pues por supuesto con un café en mano y con reflexiones jurídicas listas para compartirse. Ya sea quienes nos estén escuchando, y miren, ahora me encanta hacer este mensaje distinto porque decirles a quienes nos estén escuchando desde la playa, desde la montaña, desde su casa, desde la cama, ¿por qué no? También es válido abrir el celular, darle clic a nuestra conexión y estar desde camita y tal vez en el buró tener pues un café en mano, pero estamos listos, perdón, para hacer reflexiones jurídicas y compartirse. En el tema de compartirse, por favor, les pido que nos ayuden justamente a quienes están conectados desde Facebook para que por favor compartan esta publicación y así podamos llegar a pues más personas que sea de interés este programa, este tema. Relájense, disfruten el momento, prepárense para disfrutar de esta charla amena con cafecito, que estoy segura que les dará mucho que pensar. Así que comenzamos. Fíjense que el programa de hoy está titulado y además creo que es un tema muy interesante y por eso les decía, vamos a reflexionar mucho, porque el episodio de hoy se titula lo que callan el sistema acusatorio y sus principios, poder, verdad y castigo. Va de nuevo, lo que callan el sistema acusatorio y sus principios, poder, verdad y castigo. Tremendo nombre. Y para ello, fíjense que estoy muy contenta
de tener como invitado especial en esta mañana al doctor Eduardo Martínez Bastida, quien, pues bueno, cuenta con una trayectoria académica ardua, quien cuenta también con actividad presente dentro de la parte del litigio. Así que, mi querido Lalo, oye, tú listísimo con corbata anudada, trajeado. Bueno, aquí ya te vemos listísimo aquí para las actividades de litigio. Muy buenos días, Lalo. Me queda claro que te amaneció desde muy temprano. ¿Cómo estás hoy? Hola, querida Yesenia. No, no me amaneció muy temprano, me amaneció igual que a todos. Únicamente es el mismo día. No, lo que pasa es que al final, mira, yo agradeceré siempre la presencia de todas y todos ustedes esta mañana en esta charla que efectivamente tiene un título complicado, ¿no? Lo que cae el sistema acusatorio, analizar sus principios desde la óptica del poder, la verdad y el castigo. Hemos platicado de muchos temas de sistema acusatorio en otras instituciones, por supuesto aquí en INDECAC, pero muchas veces lo que falta es la mirada crítica. A mí me llama mucho la atención que hay colegas y tendrán ellos su estilo y yo no tendré ningún tipo de crítica en ese tema en cuanto a cómo imparten sus charlas, pero a mí me parece que hablar de docencia y solo poner un video de una audiencia y tener al alumno viendo videos de audiencias, pues eso es interesante en un momento, pero docencia propiamente no es. Tal vez sea un profesor, tal vez sea un maestro, pero no un docente. Y hay diferencias muy claras, por eso es que yo siempre agradeceré el espacio al INDECAC, por supuesto a la maestra Cristina Camacho, a ti Yesenia por la invitación. Y es que yo no quiero ofrecerles una charla, dijera Yesenia, con un poquito de café esta mañana, donde tengamos definiciones tradicionales, donde tengamos conceptos doctrinales que ya tengamos de memoria, sino quiero compartirles esta mirada, una invitación a que pensemos este proceso acusatorio más allá del conjunto de reglas, es decir, un campo de poder donde se administra el silencio, se fabrica la verdad y sobre todo, aquí viene el quid, se legitima el castigo. Y por eso es que tú me dices, amaneció muy temprano, ¿no? La realidad es que hay que pensar esto, hay que tener el respeto debido para todas y todos los que hacen un esfuerzo, porque bien lo decías hace unos minutos, puede ser que alguien ya esté vacacionando, puede ser que nos estén escuchando desde un lugar de descanso, como pudiéramos hablar de su cama, pudiéramos hablar de un espacio geográfico en concreto, y hay quienes veo a muchos y a muchas aquí que siguen también en sus actividades laborales y se dan un espacio y bueno, lo primero que tenemos que hacer es darles el respeto desde la presencia, ¿no? La presencia es importante porque dirán, al menos la persona se preparó para esta charla, ¿no? No nada más va a venir a ver qué se le ocurre con el cafecito que se está tomando y con los analgésicos que traía a ver qué sale de su cabeza, no hay que hacer cosas serias. Y con esto, colegas, fíjense, yo les planteo lo siguiente. Tenemos una reforma que conocemos desde hace ya bastantes ayeres, 2008. Nos presentaron un modelo acusatorio transparente, protector de derechos, muy moderno. Y al final de todo esto tenemos que hacer unos cuestionamientos. Recordarán ustedes que estamos hablando de un sistema penal. De entrada, ¿qué es el sistema penal? Si hemos leído a Alessandro Barata en ese libro magnánimo de criminología crítica y crítica del derecho penal, pues vamos a recordar que él conceptúa el sistema penal como el momento institucional de reacción al comportamiento desviado. Fíjate que es un concepto sumamente interesante. ¿Cómo reacciona institucionalmente el Estado ante un comportamiento desviado? Eso te lo dice el sistema penal. Pero después por ahí nos topamos en nuestras lecturas de este orden a un tal Luigi Ferraioli, que ustedes también lo conocen muy bien, y te dice, ¿qué es eso del sistema penal? Bueno, él cuando hace este cuestionamiento, responde también otra pregunta. Es que cómo se debe juzgar se responde con la pregunta el sistema penal acusatorio. Entonces, si ustedes se fijan en teoría, ¿cómo se debe juzgar? Este momento institucional de reacción al comportamiento desviado rompe en algún momento con el modelo procesal anterior. La pregunta es, ¿realmente rompió este modelo acusatorio con el modelo anterior o pudiéramos establecer que hubo una continuidad?
En un momento trataré de explicar cómo pudiéramos hablar de esa continuidad. Tal vez lo único que cambió fue el lenguaje. Eso que Lacan denomina los significantes, cambiaron los significantes con los que el poder castiga. Eso me parece que es lo que pasó, cambiaron los significantes, pero propiamente estamos hablando de una continuidad. Entonces, primordialmente, ¿qué es lo que calla el sistema? De entrada me parece que el sistema calla que hay una desigualdad estructural. Es cierto que formalmente tenemos principios de igualdad de armas. Recuerden una cosa, Zaffaroni ha dicho que el derecho penal debe ser, y es el deber ser que aún no es. Y por eso siempre contestamos con el artículo tal dice, colega, ¿quién no lo sabe? Y nos rasgamos las vestiduras y estamos en la audiencia y decimos, no dudo de los conocimientos de mi contraparte. Sí, pero eso lo deber ser. En lo que es, en lo óntico, hay una desigualdad estructural que no nos guste verlo porque nos gusta vivir en la ficción jurídica o utilizando el concepto lacaniano en el fantasma jurídico o utilizando conceptos más mundanos en la mentira, es otra cosa. Ese es el punto. No observamos que hay una desigualdad estructural. Recuerde usted, el sistema penal siempre ha sido selectivo. El proceso de criminalización, recuerda, hay procesos de criminalización primarios, secundarios, terciarios, así como la victimización. Por eso Elías Newman decía que la victimología es lo mismo que la criminología, pero al revés. Entonces también hay una victimización primaria, secundaria, terciaria. La criminalización secundaria, es decir, la selección que el poder punitivo realiza en determinado sujeto para que sea destinatario de la norma penal, siempre, siempre, siempre recae en sujetos precarizados. Algunos me dirán, pero hay el tal caso en donde esta persona de poder económico y político son las excepciones, no son las reglas. Y en ese momento se pierde la cobertura de poder. Si no recuerden ustedes y observen cómo hoy se está planteando de determinados funcionarios públicos que tienen relación con tal o cual cártel y lo único que escuchamos es no está solo, no está solo. Si esto fuera cualquiera de otras personas, les aseguro que la soledad aparecería porque el poder punitivo precisamente secunda a las personas solitarias y precarizadas. Pero también lo que calla este tema es que muchas audiencias son mero trámite. Por ejemplo, desafortunadamente la audiencia intermedia ya se volvió una audiencia de mero trámite. Ahí no importa que pase cualquier cantidad de medios de prueba que contradigan las reglas que señala el propio código en su 335, en su 346. No importa, ya las audiencias intermedias tienen que ser pequeñas porque los jueces tienen que trabajar cuestiones de mayor envergadura, de mayor importancia. Algo que no nos gusta y otra vez, esto calla que la presunción de inocencia, como el derecho poliédrico que nos presentó la Corte hace ya bastantes ayeres, que es una regla procesal, una regla del trato extraprocesal, la carga probatoria, el estándar de prueba, convive con la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo es posible que conviva? Bueno, algunos tendrán sus posiciones, pero la realidad es que eso ahí está conviviendo y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Obviamente calla que la oralidad en muchas ocasiones se vacía de contenido. Se vuelve, como decía Baudrillard, un simulacro. Es una mera formalidad. Nos preocupamos mucho por el cumplimiento del ritual más que por la búsqueda de la verdad. Y recordemos que el 20 constitucional nos receta el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar, sí, esclarecimiento de los hechos es en teoría ese objetivo, esa teleología del propio proceso penal acusatorio. Eso es lo que nos tendría que estar ocupando, pero muchas veces eso lo dejamos en segundo término. Dicho sea de paso, y Yesenia no me dejará mentir porque ella hace algún tiempo coordinó aquí en el instituto uno de los mejores diplomados que tuvimos de hechos, derechos y prueba, es decir, de razonamiento probatorio. Aquí en INDECAC, la casa de todas y todos ustedes, tenemos a las y los mejores docentes y los cursos de vanguardia coordinados como lo hizo en su momento la profesora Yesenia Mena. Y este curso tuvo sin duda uno de los
parteaguas del sistema acusatorio porque fueron de los primeros que se impartieron seriamente en este país. Entonces, recordemos que la escuela de Girona se decanta por un concepto de verdad de orden aristotélico, por eso dice que la verdad es por correspondencia. Bueno, yo tendría muchas objeciones a todo esto cuando hablamos seriamente de epistemología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de verdad en ese concepto de verdad por correspondencia, no establecemos si el sistema acusatorio es un régimen de saber o es un régimen de verdad. Y esto es lo que plantearía Foucault si viviera hoy Foucault y pudiera hablar con Jordi Ferrer, con Carmen Vázquez y los profesores de la escuela de Girona. Oye, bueno, y este instituto que hoy le traes a las abogadas y abogados de todo el mundo, ¿es un régimen de saber o es un régimen de verdad? Dime qué es. Y aquí es donde empezamos a tener serios problemas epistémicos cuando utilizamos un concepto de verdad tan simplista como llegamos a la audiencia, ¿no? Llegamos a la audiencia inicial y decimos que solo haya antecedentes de la investigación que nos hagan suponer que participó o que lo cometió. Es que con eso ya nada más se tiene que parecer. Epistémicamente deja mucho que desear nuestro sistema acusatorio y luego utilizamos conceptos que probablemente sean malentendidos porque Ferrer lo único que nos dice es, ese es el que es útil para el razonamiento probatorio, porque es útil. Dime si es régimen de saber o dime si es régimen de verdad. Y si eso le agregamos la posición de Slavoj Žižek, no, 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 o sea, además que es muy temprano, agárrese de la silla, ¿no? Lo que dice Slavoj Žižek. Žižek establece lo siguiente, fíjense. Tenemos dos tipos de pensadores o tenemos dos tipos de juristas o tenemos dos tipos de filósofos, de constructores de la verdad, como usted quiera ponerlo. Y entonces sí se criticaría la postura de Girona porque dice que Aristóteles, y esa es la realidad, si analizamos la obra aristotélica, efectivamente lo es un pensador o fue un pensador que normalizó el orden ideológico. Y en cambio Sócrates rompió con el orden ideológico, por eso decían que envenenaba o corrompía a la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo la verdad que utiliza la escuela de Girona, la verdad aristotélica, pues no es más que una verdad en términos de Slavoj Žižek que normaliza el orden ideológico. Entonces, Žižek lo que está haciendo es construyendo una posición crítica respecto del razonamiento probatorio dominante, que no lo podemos soslayar. Otra de las cosas que calla es que está normalizando un orden ideológico dentro del sistema acusatorio, colegas. Entonces, vayamos viendo todo esto. Y esto nos lleva ya propiamente a lo que nos convoca esta mañana, ¿no? A que revisemos los llamados principios rectores. Pero antes de eso, quiero proponerles una imagen para pensar lo que realmente ocurre en el proceso penal y que por supuesto me lleva a hablar de la continuidad que les indicaba previamente cuando les cuestionaba, ¿rompió el sistema acusatorio con el sistema procesal previo o no? No sé si ustedes, Oye, la Lalo, mayoría, mande, espera, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. cuenta. Yo tomo cafecito. Es lo que te iba a decir. Has empezado fuerte, ¿eh? O sea, súper fuerte. Son las 8:18 de la mañana, que además me salió la interrupción sin querer. Me encanta este número 8:18. Has empezado muy fuerte con tópicos súper interesantes y además te voy a decir una cosa o sea, creo que de verdad vale la pena la interrupción para quienes nos están escuchando en Facebook y también aquí en Zoom, porque quiero dejar en claro que yo soy una súper partidaria del debate, de la academia crítica. Y te acordarás que la última vez que nos vimos también, si no me equivoco, fue en un consejo académico, ¿no? En alguna, un tema de consejo que estábamos votando para algo, para un libro de Un publicación, libro. ¿no? Fue en eso. Y que además me encantó sentarme a tu lado, tomar un buen café, evidentemente, y estar haciendo un debate crítico sobre de las ideas, porque no me dejarás mentir que México necesita fuertemente esto. Necesita comentarios como lo has hecho tú en este tono de, a ver, espérame, son las 8 de la mañana y me vale y vamos a empezar crítico y vamos a empezar duro y vamos a decir si comparto esto o no comparto esto y este tipo de cuestiones porque no estamos, y esto yo lo digo a título personal, no estoy en este momento citando a Lalo, a mi querido Lalo Bastida, ya él hará la aclaración pertinente,
Pero fíjate, Lalo, que yo estoy también como un tanto cansada de estas cuestiones académicas en México, como de decir, ah, mira, está Rodolfo Montes de Oca conectado, sí, 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 lo que diga Rodolfo, sí, 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 ah, y entonces viene Lalo Martínez Bastida, sí, 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 lo que Lalito diga, sí, 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 y también lo que Felipe diga, sí, 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 a ver, no. Basta de, he escuchado, una vez escuché este término que me gustó mucho como del espaldarazo. Oye, y no porque seamos amigos nos vamos a dar el espaldarazo y entonces podemos decir que entre sorbo y sorbo de café también podemos hacer una charla jurídica y entonces hacer un análisis de fondo y discernir de las ideas. Así que de primera mano te puedo decir, te felicito y te agradezco, Lalo, por empezar a generar este tipo de debate que me encanta. Porque además creo que es de valientes justamente, es de valientes generar este tipo de escrutinio, ¿no? Así que aprovecho para que a invitarles a todos a que nos demos este sorbito de café y vayamos platicando sobre de esto. Hago paréntesis también porque hoy lo tengo que hacer. Hoy no traigo tacita de café con derecho, pero les quiero enseñar esta taza porque me la prestó mi hermano. Entonces tengo que aprovechar para mandarle un saludo a mi querido Ale. Te quiero mucho, hermano mío. Y esta es una tacita de él porque me dijo que es un regalo que trae desde otro lugar. Y bueno, me prestó su taza para hoy hacer café con derecho. Es algo que yo aprecio mucho. Entonces, Lalo, te quiero proponer esto. Mira, en cuanto a tu programa, bueno, el título de tu programa, que además quiero que sepan todos que siempre yo coordino con nuestros invitados especiales los temas, Lalo decidió que este programa se llamara Lo que calla el sistema acusatorio y sus principios, pero vean, creo que tiene tres grandes ejes súper interesantes, porque luego él subtitula Poder, Verdad y Castigo, ¿no? Poder, Verdad y Castigo. Creo, querido Lalo, por ejemplo, justamente en el tema de poder, para que empecemos por ahí, bueno, un poco poder y castigo, que tú y yo tenemos la dicha de converger también con las ideas del buen Alejandro Nava Tobar, ¿no? Y el extraordinario Alejandro, que yo me decanto fan de Alejandro, o sea, es un talento mexicano tremendo, habla del populismo punitivo. Y creo que en alguna parte de estos comentarios iniciales que tú hacías también, ¿estás de acuerdo que para hablar también de poder y castigo hoy en día en nuestro país, va de la mano con el tema de populismo punitivo y vaya que México hoy en día lo trae y lo trae cañón, si me permiten la expresión, ¿no? Entonces, aguántame. Ahorita en un ratito más entramos al tema también de verdad, que puede ser este tópico de razonamiento probatorio, pero ¿cómo ves esta relación de poder y populismo punitivo, Lalo? Y bueno, muy bien, Yesenia. Yo tengo mucho respeto por Alejandro Nava. Él fue mi docente en el doctorado del INACIPE. Él me hizo críticas muy duras a mi tesis de doctorado y por supuesto del examen fue como es él, no tuvo ningún tipo de cuidado académico en maltratarme, en darme la vapuleada académica que uno requiere para poder establecer esa dinámica. Es decir, lo que tú decías hace unos instantes, no tuve el espaldarazo de, ay, tú lo escribiste, qué bueno, no, fue duro conmigo y eso me llevó a mejorar mis investigaciones, a mejorar mi trabajo escrito y por supuesto, como él siempre lo ha dicho, en América Latina no estamos acostumbrados a la crítica, lo que estamos acostumbrados es a que nos den el espaldarazo. Y cuando viene alguien y te critica, ese es mi enemigo. Entonces, creo que eso lo aprendí muy bien de él. Él merece además que charlemos un poco de él esta mañana, porque no solamente es un gran talento mexicano, sino es un talento mexicano reconocido en otras latitudes. Y ese es lo importante de él, que ha podido escribir textos que se vienen leyendo en otras latitudes, como su reciente presentación de su libro de populismo punitivo en Italia. Entonces, creo que esa traducción que le llevaron a cabo y que lo llevó a aquel país a hablar de estos temas, me parece que es de lo mejor. Ahora, fíjate,
A mí me gusta cuando hablamos de populismo punitivo, otra vez, cito a Slavoj Žižek, porque a mí me parece que Slavoj Žižek es uno de los pensadores que estamos en necesidad de leer siempre. Algunos me dicen, oye, es que a Slavoj Žižek no lo certificó la CETEC. Bueno, no lo necesitaba certificar la CETEC, ¿eh? Te aseguro que Slavoj Žižek es uno de los pensadores que leen a nivel mundial y que nos permite generar reflexión y crítica. Y Slavoj Žižek, en un texto que se llama Contra la tentación populista, señala lo siguiente, que el populista no reconoce que el problema está intrasistémicamente, sino que el problema tiene un origen extrasistémicamente. Por tanto, aquí viene el gran problema. Nunca vamos a reconocer que el problema es nuestro derecho penal, que nuestro problema es nuestro malentendido proceso penal, que nuestro problema son nuestras recientes reformas en materia de seguridad. Es lo que nunca vamos a reconocer. El problema siempre viene de afuera. El problema está con una persona privada de la libertad en tal o cual país que hizo tal o cual declaración, con tal o cual abogado que defendió a esa persona privada de la libertad en ese país, etcétera. Lo vamos a ver siempre fuera. Ese es el tema del populismo, por lo cual siempre vamos a ir gestando normativas que en teoría dan resolución. Pero aquí viene otra vez la visión de Zaffaroni que también hay que retomarlo, hay que recuperarlo, hay que releer a Zaffaroni en este momento, porque Zaffaroni es muy enfático. En el texto de Bienvenidos a Lawfare, tiene una frase que es demoledora en cuanto a lo que tú me cuestionas y que ha venido sucediendo en los últimos días en este país. Bueno, no en los últimos días, en los últimos meses. Dice que esa tentación populista, parafraseando a Zizek, aunque no lo dice así, pero que esa tentación populista tiene un objetivo muy claro. ¿Cuál es? Hacerse del poder judicial. Y entonces, cuando el poder punitivo destruye al poder judicial, se acabó todo. Yo no estoy diciendo que en este país se acabó todo, solo estoy diciéndoles lo que dice aquel pensador argentino, porque algunos me van a decir, eso no lo dice, y entonces ahorita me levanto, saco mi librito de Bienvenidos a Lawfare, se los leo, y se enojan, Yesenia. Eso me ha pasado con alumnos del INACIPE, que dicen, eso no dijo. Ah, ¿quieres ver que sí? Saco el libro, lo leo, y después me evalúan y ponen, bien a leer libros a clase. No, lo que vengo a decirte es que la afirmación que yo te hago tiene un sustento que ya hemos estudiado, que estamos analizando, y que esto nos lleva a establecer que tenemos una problemática. Y entonces, fíjense todas y todos colegas que estamos esta mañana, aquí viene una dinámica con el populismo punitivo. Marx decía que la historia se repite. Y aquí viene el problema, la historia se repite. Y algunos dicen, la historia no se repite. ¿Cómo no se va a repetir? Decía Marx. Lo que pasa es que primero sucede como tragedia y luego como farsa. Y la pregunta que yo te hago, ¿vivimos en la tragedia o vivimos en la farsa? Si tú estás a favor de tal o cual reforma, te lo felicito. O sea, yo no estoy cuestionando tus determinaciones y tus simpatías políticas. Yo jamás lo haré. Yo lo que estoy cuestionando es académicamente si lo que tú dices que está muy bien en este momento es lo primero es la tragedia o es la farsa. Y pudiéramos establecer que el populismo mexicano que tenemos es un populismo mexicano más que de tragedia, es un populismo mexicano de farsa, ¿eh? Ahí es donde está el problema. Y eso es donde nos estamos colocando al día a día, en esta relación de poder, de saber, de verdad, todo lo que se viene ocultando con todas estas dinámicas, nos llevan a esa dinámica. Al final del día, yo no estaré en contra de una reforma que nos muestre un auténtico sentimiento jurídico. Me explico. Me decía en su momento, hace ya veintitantos años, el doctor René González de la Vega, cuando estudiaba la maestría en política criminal, que el derecho es el mínimo del ético exigible. Es decir, la, toda norma jurídica debe tener un mínimo de contenido ético. Si no lo tiene, no puedes llamarle derecho. En los últimos años he denominado a esto antiderecho. Por eso es que mi último libro se llama La política criminal en la sociedad del cansancio y el mundo líquido, el gran otro y el antiderecho. Analizo esas normas que están vacías de contenido ético y solo instrumentalizan un discurso jurídico. Me parece que esto que estamos platicando, Yesenia, que lo que produce el populismo punitivo es precisamente antiderecho.
Me puedo equivocar, otra vez son investigaciones y solo lo estoy señalando a título de hipótesis porque después viene el alumno, la alumna y te dice, tú dijiste y esto y lo otro y tú estás equivocado. Bueno, hipotéticamente me tienes que construir una variable dependiente, una variable independiente para poderme decir que estoy equivocado, porque decir que estamos equivocados realmente es muy simple. Pero construir las variables, eso es lo que nos va a llevar a ser científicos de las ciencias penales y de la política criminal, que es a lo que aspiramos siempre en esta área del conocimiento. Entonces, creo que estaría ahí la respuesta a tu cuestionamiento, querida Jess. Estamos construyendo un populismo punitivo que no reconoce que las vicisitudes están dentro del sistema penal, lo que decía Alessandro Barata, el momento de reacción ante la conducta desviada, y que lo estamos repitiendo y lo estamos repitiendo y lo estamos repitiendo. Vivimos en la farsa, incluso el concepto de Zaffaroni, que viene en el texto de Bienvenidos a Lawfare, de apropiarse el poder punitivo del poder judicial para destruirlo, me parece que es totalmente complicado y lamentable. Y por si fuera poco, si agregamos esto a ideas que han venido construyéndose a lo largo de diversos años en la criminología crítica, que nos muestran que el propio poder punitivo funciona siempre igual, pues estamos mal. ¿A qué me refiero con funciona siempre igual? Si leemos El martillo de las brujas, el Malleus Maleficorum de Sprenger y Kramer de 1480 y tantos, nos vamos a percatar que el poder punitivo funciona desde ese momento igual al momento en que tenemos hoy, solo que ya no le decimos bruja, hoy le decimos imputado, le decimos imputada. Y además es el nombre genérico porque lo dice el Código Nacional, abogado que no lo sabe, y te gritonean en las audiencias. Bueno, magnífico, me parece muy bien, pero estamos hablando que es exactamente lo mismo. Y entonces aparecen una serie de derechos para las brujas. Hoy vamos al Código Nacional, vamos a la Constitución y encontramos una serie de derechos para el imputado, pero después agregamos un apartado C porque somos muy buenos para las víctimas, etcétera, etcétera. Pero todo esto viene respondiendo a una lógica de un poder punitivo de orden populista que se reproduce ya sea como tragedia o como farsa. Ahí te lo dejo, Yesenia, para que tomes tu cafecito. Yo les dije hace rato, agárrense de la silla porque la plática viene un poco incómoda. Crítica viene del griego crino, que significa juzgar, y muchas veces es lo que no entendemos. Creemos que crítica va un poco más allá de hacer señalamientos directos a determinada institución y pensamos que estamos atacando a la persona, lo cual sería una falacia ad hominem. Y aquí no hemos atacado a nadie, ¿eh? Justo, justo, querido Lalo, fíjate que Voy a aquí, cerrar mi persiana, Yesenia, porque creo que se está metiendo acá algo de luz a la dale, imagen porque platicas eso. dale, 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 sí. Y aprovechando lo que cierras la persiana, quiero contarles también a quienes nos están escuchando que, pues bueno, en este programa Café con Derecho, cuando estábamos creando este concepto, les cuento a todos, tal vez algunos sí, algunos no han notado que tenemos un eslogan de este programa, que fíjate, Lalo, se llama Tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Y cuando elegí justamente esta expresión de shot extra de aprendizaje jurídico, me refería, pues bueno, en primer punto, porque soy una apasionada del café, pero además me encanta, como tú lo dices, que tan temprano estamos amaneciendo fuerte porque es como cuando te pides la bebida con un shot extra, ¿no? O sea, es que, a ver, no es dame la bebida normal, es dámela con un shot extra, o sea, viene con una sobrecarga de que me encanta justamente esta sobrecarga de crítica, de análisis, de información, de aprendizaje como tú nos lo estás dando. Entonces, me encanta esta parte que estemos cumpliendo con el shot extra de aprendizaje jurídico. Y que te digo, tú dale, por supuesto que tú sabes que yo no soy aquí la ofendida de nada de las cuestiones de lo que el buen Lalo Martínez Bastida nos comparta y estamos por supuesto en Indecaj también abiertos a escuchar las ideas. Aprovecho en este momento también para saludar como siempre al buen Gume, ya te vi también, Gume, es vacaciones y estás trajeadísimo, estás igual que Lalo aquí ya trajeadísimos, listos para la chamba, a Alex, a José Luis, a Magda, a Ana, a Aníbal, bueno, pues saludos para todos ustedes. Es que de verdad yo quiero mencionarles porque aprecio mucho las cámaras abiertas.
Rodolfo, hoy sí traes cámara abierta, gracias también. Y creo que si no me equivoqué en el ojo, Rodo trae la taza de café con derecho. Entonces, súper genial, por eso también vamos a empezar todos a hacer nuestra colección de tazas. Ahora, volviendo también a la temática. Me encanta, Lalo, como, pues evidentemente, bueno, yo reconozco mucho, reconozco y aprecio tu dominio en las cuestiones de las citas con autores y estas, creo que somos, digamos, apasionados compartidos en las cuestiones filosóficas también. Y me gusta mucho también cómo se hace esta relación de acuerdo a la cita que te hacía del populismo punitivo y estas cuestiones de castigo, que justamente ha despertado mucho interés en nuestro auditorio esta mañana. ¿Por qué, Lalo, entendiendo también lo que calla el sistema acusatorio en sus principios poder, verdad y castigo, pero por qué? Ayúdanos a entender para tal vez quienes no dominan tanto este aspecto, este escenario filosófico, ¿por qué de pronto funciona también en el ámbito discursivo político o por qué apasiona tanto a la sociedad este tipo de discurso de ejemplo, ¿no? Muy hipotético. Liberamos 100 órdenes de aprehensión. Ejecutamos 2.500 órdenes de aprehensión, ejecutamos 5.000 cateos, sentenciamos 10.000 gentes. O sea, esta sed, ¿sabes, no? O bueno, ni siquiera sentencias, porque ese ha sido siempre mi pleito. Como abogada, tú lo sabes, yo siempre invito a este aspecto crítico de decir, a ver, cuando se sale de parte del gobierno a decir, ejemplo, detuvimos a 1.000 personas y yo les digo, a ver, ok, detuvieron a 1.000 personas y los invito a luego voltear a ver, de 1.000 detenciones, investiguemos cuántas fueron decretadas de legales, porque estarás de acuerdo y ahí tenemos estadísticas serias de que aproximadamente, y cito aquí el estudio que hace hallazgos en años anteriores, fíjate que está de miedo, fíjense todos, perdón, nos dice hallazgos que en cuanto a las detenciones de personas en nuestro país, el 51% funcionan en disque en flagrancia, y entre comillas, ¿no? Disque en flagrancia, pero luego cuando todas esas detenciones van a la famosa audiencia de control de legalidad de la detención, encontramos que en su 90 y tantos % los jueces las decretan de ilegales, Lalo. O sea, se dan cuenta de esto y creo que va mucho relacionado también a las ideas que tú nos mencionabas en el tema de castigo, en el tema de poder y en el tema de verdad. Porque, ¿qué verdad? Y aquí quiero retomar esta parte muy crítica que tú traías y que me encanta. ¿Qué verdad es la que estamos mandando a la sociedad? ¿Qué verdad es la que se está vendiendo? Porque pareciera ser que es si yo vendo una verdad de castigo, a la sociedad le encanta, ¿no? Pero no es, retomando el aspecto filosófico que tú mencionabas, la verdad en sí. ¿Qué opinas sobre este punto? Fíjate que ahí hace ya bastantes ayeres cayó en mis manos un texto de Foucault que se llama La sociedad punitiva. Entonces, ese texto de Foucault me parece pudiera responder muy bien a tu cuestionamiento, porque Foucault en un análisis muy serio de la sociedad francesa nos plantea qué tipo de sociedad es la sociedad francesa en cuanto a sociedad punitiva se refiere, es decir, es una sociedad de la reparación. Y dice Foucault, no, si la sociedad francesa no es una sociedad de la reparación, ¿qué tipo de sociedad es la francesa? Es una sociedad de la exclusión, es una sociedad del ostracismo, es una sociedad del encierro. Y entonces fíjate que Foucault, después de un análisis de más o menos 400 hojas, llega a la conclusión de que la sociedad francesa y en general la sociedad de ese mundo europeo avanzado que nos vino a colonizar en su momento y que sin duda nos dio la base constructiva de lo que somos hoy, pues resulta que es una sociedad propiamente que no atiende a lo que hoy tú y yo denominamos reparación del daño. Lo que menos les importa es la reparación del daño. Oye, es que la reparación del daño, fíjate que hay mecanismos alternativos, sí, pero no me importa, dirían los europeos. A mí lo que me importa es que haya una exclusión de entrada, es lo que pides. Y cuando empiezas a excluir,
te vas al tema que nos encanta, la prisión. Lo que tú piensas cuando estás hablando de sistema penal es de prisión. Entonces, empiezas con la exclusión. Y eso en el escenario simbólico genera forclusión. La forclusión no es más que una figura lacaniana que se refiere a que te excluyen del escenario simbólico. Tú quedas fuera de lo simbólico, no de lo real, no de lo imaginario. Lacan hablaba de tres registros, el real, el imaginario, el simbólico, quedas fuera de lo simbólico. Y en ese sentido, al quedar fuera de lo simbólico, es por lo que les encanta a los europeos una sociedad de la exclusión. Y entonces vienes, ¿cómo excluyes? ¿Cómo se excluye de la mejor manera? Con el encierro. Por eso es que el texto más famoso de Foucault del 75 es Vigilar y Castigar. Por eso, porque ahí está cerrando toda esta idea. Pero si esto lo empiezas tú a llevar y voy a utilizar otra vez al querido doctor Alejandro Nava. Cuando estábamos en el doctorado nos decía, a ver, estamos aquí en INACIPE, ¿sí o no? Y aquí estamos hablando de humanizar penas, de humanizar medidas cautelares, de mejorar el sistema, de mejorar esto, sí. Y todos coincidíamos muy seriamente los sábados. Esto. Y perfecto, doctor, ¿qué nos quiere decir? Porque además sabes que cuando uno es alumno, uno es soberbio. Cuando uno tiene que actuar como profesionista y como docente, es que se baja la soberbia, pero el alumno siempre es soberbio. Y todos hemos pasado por esa parte, ¿no? Y entonces, como alumnos, ¿y qué nos quieres decir, doctor? En ese momento, así se llamaba la red social, nos decía, métete al Twitter de Catepec Denuncia. Ah, caray, eso existe. Y entonces, ya se metieron, ¿qué dice? Ahí dice que la pena sea más humana o dice línchalos. Ahí dice, la sociedad por naturaleza tiene en la estructura simbólica el ejercicio del poder punitivo, el ejercicio de la exclusión, el ejercicio, por supuesto, de este escenario que es el encierro y que podríamos denominar en los términos lacanianos como forclusión. Eso creo que es donde nos encontramos continuamente cuando hablamos de estos poderes punitivos. Al final del día, de lo que tú y yo estamos hablando es de que hay poder. Veía, por ejemplo, en una pregunta en este momento en el chat, más bien una afirmación de alguien, me decía, yo no estoy de acuerdo con que la verdad se construye. Yo creo que la verdad se investiga y a partir de que la verdad se investiga, pues, se prueba. Bueno, fíjense ustedes, y por eso yo cuestionaba hace un rato, cuando Girona nos dice que es verdad por correspondencia, ¿es un régimen de saber o es un régimen de verdad? Eso nunca nos lo ha dicho Girona, que es el razonamiento probatorio. La verdad como tal realmente es o la verdad como tal, la ideología dominante en el momento la construye. Me refiero a la famosa frase también de Marx que señala, ¿qué entendemos por ideología? Ideología es que sabes lo que haces y aún así lo sigues haciendo. Y a partir de ahí construyes la verdad de todo un sistema. Sistémicamente se requiere una verdad que le permita funcionar. Y por eso es que yo hace un rato hacía ese comentario, no porque usted esté equivocado, no porque no lo podamos debatir, pero me parece que más que leer las alabanzas que tenemos en el chat, lo que pudiéramos hacer también es ir incorporando un poco de esa posición y la posición de usted que me escribe eso, creo que se la pudiera responder así, porque al final de lo que estamos hablando es de que hay cuestiones naturales y cuestiones artificiales. El derecho, con sus verdades, son cuestiones artificiales sin duda. Y es ahí donde nos encontramos. No existe en ningún ordenamiento jurídico realmente una posición de que esto sea una cuestión natural. Y ojo, no estoy negando la existencia del naturalismo, porque alguien me va a decir aquí, ah, negó la existencia. Yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que siempre será necesaria una construcción ideológica del derecho. Y a partir de ahí le ponemos el nombre que usted quiera, naturalismo, positivismo, realismo jurídico, etc., etc., lo que usted quiera. Pero se requiere siempre de la construcción humana. Y la construcción humana, nos guste o no nos guste, Yesenia, y tú lo sabes, tenemos sesgos, porque ¿te acuerdas esa clase que tuvimos aquí en el Instituto de Sesgos? Platicamos mucho con la magistrada Queta de los sesgos y nos cansamos de hablar esa tarde de sesgos, sesgos y sesgos. Al final todas y todos tenemos sesgos. Mi sesgo es académico, me encantan los libros, me encanta leer a estos autores y son los que yo siempre compartiré cuando tengamos la oportunidad de charlar. Alguno de ustedes me dirá, bueno, mi sesgo es este y mi sesgo es aquel. El tema es que los tenemos que reconocer y el sesgo del cual coge a toda sociedad y con lo cual retomo la posición, la postura, perdón, que comentaba hace unos minutos, es que somos una sociedad punitiva
que siempre va a tender a la exclusión y siempre va a tender hacia la figura del encierro. Y por eso nos encanta la prisión, por eso es que la sociedad dice, disfruto lo votado porque ya va a haber menos gente. Bueno, está bien, pensemos que así sea. Y si esto es así, viviremos en el país más seguro, como en su momento dijeron, es que firmamos el protocolo de Estambul sin que nadie nos obligara, porque México es el país de la no tortura. Magnífico. Qué bueno que seamos eso. Me encanta que seamos eso. Al menos en el discurso, en la práctica, otra vez, somos otra cosa. Pero bueno, ahí quedaría eso. No sé si por ahí algo más, Yesenia. Sí, imagínate qué bonito sería que si con base a firma de buenas intenciones el país cambiara propiamente, ¿no? O sea, sin duda todos estaríamos tomándonos, pero el café sentados a la orilla de la playa amigo, tú no listo para ir ahora a trabajar ni trajeado, pero bueno, de playera y short relajadísimos, si es que eso fuera así, si Sí, es que claro. eso fuera así, ¿no? Que evidentemente esto lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Me están regañando en redes, Lalo, porque dicen que te interrumpo, que no les importa escuchar el tema del café y que yo te deje. Bueno, a ver, quiero hacer una aclaración también. Aquí la temática es de charla, de ir hablando de café, de ir escuchando a nuestros invitados, pero justamente me encanta, Lalo, que ha despertado mucho interés esta parte expositiva que tú nos compartes. Y quiero contarles que próximamente, pues justamente tú estarás en INDECAJ impartiendo el curso Principios y Características del Procedimiento Penal Acusatorio. Está próximo a iniciar el 31 de julio este curso, Principios y Características del Procedimiento Penal Acusatorio, así que si ustedes están interesados también por seguir escuchando al buen doctor Eduardo Martínez Bastida sobre esto, pues contáctenos para que se puedan incorporar a esta temática. Ahora, Lalo, ¿qué calla el sistema acusatorio? Que sé que muchas cosas, pero ¿qué calla el sistema acusatorio en México? Va. Miren, para ir cerrando las ideas, y si me permiten compartir pantalla, sí puedo, ¿verdad, Jess? Sí, sí, ya vi que sí. Sí, porque eres anfitrión, sí, seguro sí. Perfecto. ¿Vale? Miren, Oye, Lalo, no venía preparado, pero les quiero compartir esta diapositiva. no venía preparado. A mí cuando me invitan a dar una charla, lo que menos hago es prepararla. Yo nada más, la charla soy yo, dicen algunos muy ególatras, la charla soy yo. Yo nunca preparo charlas, yo es un condominio único del tema y bla, 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 bla. No, miren, les voy a compartir esta imagen con un objetivo y a partir de ahí podamos ir cerrando las ideas. Fíjense, tenemos nuestros principios. Y quiero que imaginemos lo que tienen ahí, que es nada más y nada menos que una banda de Möbius. Esta banda es una figura geométrica muy particular porque parece que tiene dos lados, pero si usted ve, en realidad solo tiene un lado. Entonces, lo único que nos indica es que no hay un lado A, no hay un lado B, no hay un interior, no hay un exterior. Lo que parece opuesto es parte de lo mismo, no hay adentro, no hay afuera, todo queda conectado por una misma superficie. Y entonces esta banda de Möbius se usa como una metáfora crítica para mostrarnos que lo que parece que es derecho puede convertirse rápidamente en antiderecho sin que se note un quiebre evidente. Y entonces ahí viene la idea, ¿no? ¿Cómo pudiéramos utilizar esto? Y si esta banda la utilizamos con los llamados principios y con lo que oculta realmente todo esto, pues vamos a tener una respuesta, ¿no? Tenemos publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, que están por ahí en el 20 constitucional, artículo segundo del Código Nacional, 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en el libro pues suena bastante bien, ¿no? Lo leemos, en el código suena bastante bien, pero vamos a empezar a ver una cosa, ¿no? Publicidad. Las audiencias son públicas para asegurar la transparencia. Eso nos indica el deber ser. Bueno, oigan, ¿y qué pasa?
así en esa, vamos a ponerle, ahí está publicidad hacia la zona azul. Imagínese que se va hacia la zona como que está en naranja. Esa publicidad en esa banda en algún momento se desborda. ¿Por qué? Porque hay una lógica de exposición mediática. Entonces, ese proceso penal se convierte en una narrativa pública que no tiene otro objetivo, ni siquiera que la persona pueda generar lo que pudiéramos denominar una defensa adecuada, sino una narrativa pública en donde podamos estar exhibiendo a la persona generando escarnio, ¿no? ¿Dónde queda la dignidad de esas personas cuando un imputado ve que se encuentra en un contenido del que denominamos viral, un espectáculo punitivo en las redes sociales? Y eso sucede, y vemos montonal de videos en donde exhiben al defensor, a la defensora, al asesor, a la asesora, al MP, a la MP, al juez, a la jueza, a todo el mundo. Pues es que una cosa es que la audiencia sea pública y otra que nos volvamos contenido viral. Billon Chulhan dice, ¿qué prefieren ustedes, lo viral o lo vital? Y hay algunos de ustedes que van a decir, yo lo viral y que yo tengo un chorro de followers. Lo felicito. Es mejor vivir a ser viral. Y esto es lo que empieza a ocultar el sistema acusatorio, que el principio de publicidad puede convertirse en una forma de violencia simbólica terrible. La oralidad, un proceso muy ágil, pero resulta que vamos a las audiencias y lo único que vemos es que se leen documentos. Y los leen y los leen y los leen, y todos los leen, ¿eh? Y el juez los lee, y fulano los lee, y todos los leen. Y entonces tú dices, el 44 dice, sí, sí, pero hay cuestiones que no se puede aprender uno de memoria, como lo que está leyendo en este momento la Fiscalía Defensor. ¿O quiere que le traiga un colaborador? Bueno, ya empiezan las amenazas, pero pues el proceso tendría que ser oral, no escrito. Inmediación. Y aquí es donde viene algo fuerte. Imagínese usted que el juez solo presida la audiencia. Es decir, que no escuche, que no analice, que haya una delegación pasiva. ¿Cómo que una delegación pasiva? Sí, que solo convalide, que solo resuelva en automático. ¿Cuántas veces les ha pasado que hemos escuchado a Gerardo Campos Malagón y nos dice, tú en la audiencia inicial en cualquier momento puedes solicitar aclaraciones o precisiones? Sí, de veras, sí, porque léete el artículo quinto. ¿Qué es lo que nos dice el artículo quinto? Que la contradicción es formal y material y nos explica el distinguido juzgador todo lo que tenemos que hacer. Y llegamos a cualquier audiencia y nos dicen aclaraciones o presiones solo en la formulación de imputación. Transitamos de la formulación de imputación y tú dices, señoría, antes de hacerme cargo del argumento de la solicitud de vinculación a proceso, requiero solicitarle una aclaración o presión. Usted dijo que no tenía defensor. Oiga, señoría, lo que pasa es que la contradicción es formal o material. Ya le he dicho que no, si tiene usted algún recurso, hágalo valer. Mm, Entonces, Gerardo Campos Malagón no sabe, o no saben los otros, o quiere decir que estamos en presencia de esto que dice la propia diapositiva. No es propiamente una inmediación. Estamos con un juez que solo va a convalidar automáticamente lo que le pida alguna de las partes en esta delegación pasiva. Otra vez la contradicción, conoce, controvierte, confronta. Me parece que propiamente no podemos hablar de una contradicción porque no existe la igualdad de armas, aunque lo diga el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, si ustedes empiezan a revisar, si ustedes lo empiezan a analizar, y con esto quiero ir cerrando, cuando hay un principio como el de presunción de inocencia, que convive con una herramienta de gestión de la pobreza, como es la prisión, no podemos hablar de presunción de inocencia. Zaffaroni, y por ahí vi que alguien ya está copiando en el chat temas de Zaffaroni, y me da gusto que los busquen y que se los compartan a ustedes. Zaffaroni tiene una postura muy clara en este momento. ¿Cuál es? Que las prisiones contemporáneas son los modernos campos de concentración. Oye, es que eso es muy fuerte, sí, pero no lo podemos negar. Me parece que tendríamos que generar un mejor argumento para establecer que la prisión contemporánea no es un campo de concentración. Y es aquí cuando le asiste la razón a René Girard, y eso es algo
tal vez lo más importante que ocultan los principios del sistema acusatorio, porque René Girard en el texto de la violencia y lo sagrado, lo que nos dice es que el proceso penal es un instrumento contemporáneo que permite canalizar los sacrificios. Ah, caray, este cuate ya cree que están sacrificando como los aztecas. No, 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 no se azote, yo nunca dije eso. El sacrificio, no hablé de un sacrificio real, hablé de sacrificios simbólicos. Es decir, excluirte del circuito simbólico. Y si te excluyen del circuito simbólico, del circuito comunicativo, te mandan a un lugar en donde se pudiera establecer que te privaron de tu libertad, que está sujeto al propio proceso penal porque hay una vinculación a proceso, que tienes la medida cautelar de prisión preventiva porque es la única manera de poder evitar que se actualice un riesgo para tal o cual, y se dio un plazo de cierre de investigación de tal o cual tiempo. Sí, pero al final del día, esto es un sacrificio, punto. No es que solo forma parte de cómo funciona la sociedad, si otra vez somos una sociedad punitiva. Nada de esto nos está hablando de lo que es en esencia un sistema penal contemporáneo. De lo que nos está hablando el sistema penal en este momento es del deber ser. Lo que hemos hecho esta mañana es intentar, si quieren ustedes, reaprender lo que sabemos, ¿no? Por eso es que cuando Yesenia me invita al programa e Indecac me invita a impartir este curso, yo puedo establecer dos cosas: hablarles de lo que todos sabemos para que me den palmarazos en la espalda, o en su defecto poder construir un programa y un nivel de cursos de posgrado en INDECA que no sea un manual de definiciones, sino una invitación a pensar críticamente el proceso penal. Creo que ese es el tema. Tenemos que pensar críticamente el proceso penal, que podemos reconocer sus silencios, sus ficciones o fantasmas, pero también que hay un potencial, porque si dominamos los principios, colegas, pues dominamos el lenguaje del proceso penal. Pero si usted entiende que los principios callan algo, dominamos la estructura del poder que está detrás de todo esto. Pero bueno, yo los dejo en este momento para charlar un poco más con Yesenia, tratar de responder algo que esté por ahí en el chat y podernos despedir y vernos ya en días subsecuentes en el programa de nuestro instituto. Gracias, Lalo. Y es que fíjate que sí, justamente aprovechando esta mención que, bueno, ya les contaba, el curso que próximamente Lalo impartirá está denominado como Principios y Características del Procedimiento Penal Acusatorio. Fíjate, Lalo, que justamente ayer en la noche yo platicaba con una amiga a quien quiero mucho y está ahora conectada en Facebook, que no diré su nombre, pero ella sabe quién es. Y platicamos de algo que me gusta mucho, tú has citado ahora, de esta soberbia que existe a nivel alumnos, alumnas, de yo sé más que el profesor. Y entonces, por ejemplo, si Lalo Bastida es el profesor y entonces yo salgo, ah, sí, sí, mira, eso que tú comentas, yo ya llevé un asunto de ese, yo ya llevé 500 asuntos de eso, sí, 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 yo. Y entonces topamos también, y esto te lo digo también desde desde esta modalidad que tengo ahora en la parte de, digamos, profesionalmente trabajar en la construcción de cosas académicas, cuando tú le presentas al cierto sector del alumnado una materia como la que tú darás ahora justamente, y vuelvo a la cita denominada Principios y características del procedimiento penal acusatorio, fíjate, Lalo, que un poco de respuesta suele ser principios. Oye, Lalo, oye, Alma, es 2025, ¿me vas a dar una materia de principios? ¿Me vas a dar una materia de características del sistema acusatorio? Hello, eso yo lo leí en el 2008. Eso yo lo leí hace unos años. ¿Qué me va a enseñar Lalo Martínez Bastida hoy en el 2025? ¿Qué me va a venir a decir de principios y características del sistema acusatorio si yo ya litigo un chorro? ¿Ah? Pero estamos escuchando, y que además me encanta en esta parte crítica que tú nos has dado esta mañana. Oye, a ver, también.
vamos a voltear a ver a la filosofía, vamos a voltear a ver a los autores que tú nos has citado tremendos en esta mañana con este cafecito. También hay mucha tarea de cita de autores que voltear a leer y como tú decías, oye, qué bueno que ya los están consultando, pero que además me encanta, justo como tú lo decías hace un rato, con esta vista crítica, ¿no? Porque el principio es el pilar de todo. Entonces, por supuesto que no está de sobra, no está de más voltear a ver de nuevo principios y características de de este procedimiento penal acusatorio para poder entender también qué está bien, qué está mal, qué está fallando y justo con esta pregunta a lo mejor aproximarnos, ya son las 9 de la mañana, pero aproximarnos al cierre del programa, Lalo. Por ejemplo, si hemos entendido un poquitito en este poquito tiempo de lo que se calla en el sistema acusatorio en cuanto a sus principios de este poder, verdad y castigo, em, ¿qué tareas crees que tengamos pendientes? Porque a mí me gusta también decir, bueno, vamos a tomarnos la última taza de café con reflexión, con tarea, con reto, ¿sabes? ¿A qué reto nos invitas? ¿A qué reflexiones bueno, muchas, ya nos has dejado muchas, pero ¿a qué tareas nos invitas para poder también decir, bueno, a ver, ¿has puesto el dedo en la llaga? Por supuesto que sí, pero ahora, ¿dónde está la curita, no? O sea, ¿con qué nos vamos a sobar tantito respecto de estas heridas que has dejado entrever esta mañana, Lalo? Pues mira, yo sería de la idea de este cierre y otra vez retomaremos a Foucault y creo que lo que tenemos que empezar a cuestionarnos es que ese proceso penal, he leído algunas opiniones en el chat que me dicen que hay que hacer reformas, esto, ok, hagamos reformas, estoy de acuerdo, pero una cosa es hacer reforma, es decir, volverle a dar forma a lo que ya tenía forma. Y otra muy distinta es que no nos percatemos que el proceso penal es un dispositivo. ¿Y qué es eso de un dispositivo? También Foucault y Agamben nos lo responden, lo que produce efectos. ¿Y qué efecto produce un dispositivo como un proceso? Produce verdad. Ese es el gran problema. Nuestros procesos penales producen una verdad. Sí decimos que es institucional, sí decimos que esclarece el hecho, pero está validada por un ente que en teoría es imparcial. Y aquí entraría, por ejemplo, la teoría de juegos. La teoría de juegos pondría en duda de que la persona que dirige el debate realmente sea un ente imparcial. No es cierto. Eso dice el deber ser. La teoría de juegos nos va a decir que es un ente que tiene una parcialidad, que va a construir la forma de juego, que la va a validar por la forma en que el hecho es narrado y todo esto se va a volver un ritual. Ese es el tema. Creo que esa es la tarea que tenemos que empezar a ver. Difícilmente el poder punitivo va a cambiar por una reflexión académica. Zaffaroni en otro de los textos, si alguien por ahí lo quiere copiar, pegar y todo esto, Zaffaroni es muy claro en ese tema, en un texto que se llama ¿Hacia dónde va el poder punitivo? Nos lleva a una respuesta muy lamentable y muy triste. El poder punitivo va a eliminar la división que existe entre personas racionales, personas irracionales, personas pensantes, personas no pensantes, personas salvajes, personas no salvajes. Es lo que va a hacer el poder punitivo y a todos nos va a colocar de un lado. Todos somos salvajes, todos somos brutos, todos somos esto, todos somos lo otro. Y a partir de ese escenario es como vamos a ir resolviendo nuestra dinámica. El poder punitivo nos pretende colocar ahí porque eso es lo que mandata en este momento el populismo penal por muchos escenarios que nos ha tocado vivir, unos escenarios de orden político criminal, otros de geopolítica, etcétera. Y al final del día, este ritual en el que nos encontramos nos lleva a que todas y todos eventualmente vamos a ser excluidos. Eso que en su momento denominamos derecho penal del enemigo,
ya no va a tener unos límites tan claros. Y ahí es donde tenemos que empezar a colocar determinados escenarios de análisis. También el pensamiento es resistencia y ese pensamiento resistente es el que tal vez nos va a permitir ir encontrando una solución, no solamente a nivel académico, no me refiero a un trabajo de fin de máster, de fin de grado, una tesis de especialidad, de maestría, de doctorado, sino poderlo platicar y compartir con todas y todos ustedes, porque podrá haber quien aplauda, que es bueno, podrá haber quien critique, también es bueno, pero podrá haber quien se lleve la reflexión y eso todavía es mejor. Eso es re bueno lo que comentas y justamente pues para contarles que tendremos más espacio de reflexión con el buen Lalo Bastida, el invitado especial de esta mañana. Fíjense que él estará desarrollando este curso que les contaba los días, inicia el 31 de julio, luego vamos a jueves 7 de agosto, jueves 14 de agosto y jueves 21 de agosto. Vean con este curso especializado denominado Principios y Características del procedimiento penal acusatorio. Así que tienen ahí, pues bueno, la presentación del doctor Eduardo Martínez Bastida, a quien Lalo justamente a mí me encanta que te caracteriza esta lluvia de autores, este análisis crítico filosófico que nos puedes compartir en cada una de tus intervenciones y que por supuesto nos invitas a voltear a ver y por ejemplo estamos escuchando, ay, a ver, el doctor Eduardo citó este autor y citó este y citó esta idea y bueno, justamente la invitación es a acudir a estas pues lindas bibliotecas que tenemos detrás de nosotros y que a los abogados nos gustan tanto, ¿no? De voltear a ver y entonces encontrar esas citas y poder entender también más pues de fondo este tipo de ideas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Lalo, por eso. Gracias también a todas. Me alegra mucho y de verdad les agradezco y les mando aquí un salud con cafecito. Les mando un saludo y un abrazo enorme. Traemos como 150 personas conectadas, Lalo, en esta mañana, que además yo decía al inicio, es de vacaciones. Yo pensaba hoy, a ver cuántos nos vamos a conectar, porque igual y como te decía, mucha gente está como amaneciendo en la playa o en un tema así como más relajado, pero no, o sea, veo que estamos aquí conectadísimos todos, ya puestísimos en este, pues bueno, shot extra de aprendizaje jurídico y de verdad que eso yo les aprecio mucho a todas las personas que están en conexión en esta mañana y que les invito por favor a que compartan justamente en sus redes sociales la liga de esto para pues poder llegar con estas ideas justo como Lalo lo ha dicho, con estas ideas críticas a más rinconcitos de nuestras cabecitas para poder generar nuevos criterios. Entonces, querido Lalo, fíjate que considero que así como el café despierta los sentidos, este tema y esta intervención tuya ha despertado un análisis jurídico por demás interesante. Te agradezco mucho que hayas pues destinado este tiempo para hacer un café con derecho, que además quiero contarles a todos, en cuanto yo busqué al doctor Eduardo Martínez Bastida para poder hacer esto, la respuesta inmediata de él fue, sí, Yesenia, vamos a hacerlo, ¿no? Y de ahí buscamos el espacio y de verdad de corazón te aprecio mucho esta disposición. Entonces, listo, para darnos el último sorbito de café con derecho y antes de hacer el cierre del programa, amigo, pues bueno, te paso el micrófono también para que tú quieras cerrar con el mensaje o las palabras que tú desees. Bueno, que tomemos nuestro café, que vayamos a laborar y que por supuesto no echemos en saco roto las ideas. Eh, Vivimos una época en donde parece que tener ideas es muy malo. Lo importante es lo viral, lo importante es el video, lo importante es la aceptación que pudiéramos tener por ser políticamente muy correctos.
Es momento de pisar callos, es momento de ser políticamente incorrectos, académicamente hablando, con fundamentos, con sustentos y, por supuesto, debatir. El tema es debatir. Entonces, hay muchas cosas que quedaron en el chat pendientes, pero sin duda nos podremos ver en breve y comentaremos, debatiremos, estableceremos alguna cuestión que no haya sido debidamente clarificada, pero que una charla tal vez de una hora no nos lo permitiría, pero sí vamos a tener 4 jueves para poder profundizar muchos de estos temas, profundizar algo que a usted le llamó la atención, debatir si es que usted tiene de alguna divergencia con lo que ha dicho el de la voz, porque así es como se construye el mundo académico, debatiendo, no teniendo, como decía mi querida Jess, palmaditas en el hombro, porque la palmadita en el hombro no nos ayuda, sino nos va a generar un poco mayor de ese ego, que es lo que es en este momento inadecuado. Tenemos que tener cierta humildad, tenemos que reconocer determinados elementos y que así como hay alumnos, alumnas muy buenos, muy buenas, hay docentes, docentas muy buenas y hay jueces y juezas muy buenos, agentes del Ministerio Público muy buenos y están los otros. Entonces, seamos de los primeros y no seamos de los segundos. Un gustazo verles, amigos, que tengan excelente día y si hoy van a la General de la República, ya Santa Fe, allá nos saludamos en unos minutitos más. Me encanta esa reflexión, Lalo, porque justamente creo que la pregunta sería, bueno, ¿y tú de cuáles quieres ser en esta segregación que has comentado, no? ¿Tú No, de cuál eliges quieres ser? a mí Entonces, me gusta lo que les dije hace rato. Yo prefiero ser socrático a ser aristotélico. Pero habrá quien me diga por esto y podremos debatir por qué. Y hay muchas cuestiones que tenemos que estar, ¿no? Tenemos que aprender. Toda la vida es estar aprendiendo. Aquel que dice que ya no va a aprender está académicamente muerto. Y eso es un tema gravísimo, por lo que tú decías hace rato. ¿A mí qué me van a decir todo esto? Yo ya lo sé, yo lo viví. Y entonces, como en el meme de Marta y Gareda, el juez se puso de pie y me aplaudió. Así como no, véngame a decir otra cosa que no sepamos, ¿no? Entonces, creo que es eso. Tengamos la humildad, podamos escuchar, podamos debatir, porque si no hacemos esto, no tenemos absolutamente nada más que un guión académico, soberbia académica, y esa la vemos mucho en las salas de oralidad, y eso es lo que no queremos. Mi colega tiene muchos conocimientos, su señoría, pero yo no dudo de ellos, pero en el caso que nos ocupa no sabe. Ah, vamos, 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 eso es lo que no es lo adecuado. Tenemos que trabajar mucho esto. sí, 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 me encanta. Y justo como Livni dice también en el chat, pues bueno, vamos a hacer las ovejas negras en el análisis jurídico. Gracias, Livni, por esa frase que me encanta también. Y pues bueno, es así que entre ideas, reflexiones y una buena taza de café, llegamos al final de esta emisión, de este episodio de Café con Derecho. Agradezco de corazón, a quienes nos acompañaron en esta mañana desde el lugar en donde se encuentren conectados, pues por tomarse el tiempo para pensar jurídicamente, para hacer esta conexión, para tomarse un cafecito con nosotros y pues bueno, vean, para hacer este enfoque por demás crítico. Agradezco sin duda a nuestro invitado por compartirnos pues sus pensamientos con tanta claridad, pero por supuesto yo reconozco de ti, querido Lalo, pues este enfoque crítico que me encanta, ¿no? Este análisis crítico de nivel que es así como se construye la academia, ¿eh? Y de nosotros va justamente este reto de construcción de la academia. Así que, pues bueno, les recordamos que el derecho no descansa, que podemos vivir con calma, con sentido, pero con café también. Así que nos escuchamos en la próxima emisión de Café con Derecho. Disfruten estos días, cuídense mucho y sigan teniendo un excelente disfrute de cada momento e impriman toda la pasión en lo que ustedes hacen. Soy Alma Yesenia Peña en un episodio más de Café con Derecho. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta la próxima.